Leemos la palabra en el Evangelio de Juan. Tenemos allí unos textos de la Escritura en Juan capítulo 10, verso 3, y luego vamos a estar leyendo Juan capítulo 12, el verso 26. Dice así: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y él las saca. El capítulo 12, 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento, Padre, que dedicamos para recibir tu palabra. Señor, estos principios espirituales, Señor, que nos llevan a conocer, Padre, todo lo que tú quieres ministrarnos día tras día, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestro entendimiento. Danos, Señor, espíritu de sabiduría y revelación. En el nombre de Jesús, y que esta palabra, Señor, pueda quedar establecida en nuestros corazones, en nuestras mentes, y lo podamos practicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos al título, si lo tienen por allí. ¿Lo puede leer fuerte conmigo? Viviendo, era desde el ámbito espiritual. Se ve que le pasé mal, así que lo corrijo. Viviendo desde el ámbito espiritual. Amén. Gloria a Dios. Aquí la palabra de Dios está mostrando que el primer nivel espiritual que una persona tiene le es comparado como una oveja. Una oveja que sigue al pastor. Pero una de las características que tiene las ovejas es que conocen la voz de su pastor. Y aquí estamos hablando, en primer lugar, de nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. Y cada uno de nosotros, ya desde el comienzo, nuestros oídos están habilitados para conocer la voz de nuestro buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aquí dice la palabra en Juan 10:3, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y está hablando del primer nivel espiritual, si podríamos decir, o del comienzo de nuestra vida cuando estamos siguiendo al Señor. Así que usted y yo debemos preguntarnos: ¿conozco la voz de mi Señor? Preguntarle al que está al lado: ¿conoces la voz del Señor? Gloria a Dios. El verso 26 dice: si alguno me sirve, sígame. Ahora, ¿cómo podemos seguir si no conocemos la voz? ¿Cómo podemos seguir si no conocemos al buen pastor? Gloria a Dios. Tengo una noticia en esta noche. Nuestro buen pastor, Jesucristo, está vivo. ¿Cuánto creen esto? Y Él está en medio nuestro. Y Él quiere que lo sigamos. Ahora, Él está en el ámbito espiritual. En alguna oportunidad se revela en visión. Pero la mayor parte del tiempo, nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos, está en el ámbito espiritual. Por eso nosotros debemos
pedirle al Señor poder conocer su voz. Y conociendo su voz y conociendo su presencia, su persona, es cuando podremos seguirle. ¿Cuánto quieren seguir al Señor? Dice acá en el verso 12, si alguno me sirve, sígame. Quiere decir que no es solo cuestión de servir, sino también seguir. Porque si no podemos hermano, entrar en una costumbre religiosa y decir, Señor, yo te sirvo en esto, y si no conocemos su voz, si no estamos en comunión con su presencia, podemos estar mucho tiempo en ese servicio cuando el Señor ya no quiere llevar a otro servicio, a otra responsabilidad. Por eso es importante conocer la voz del Señor. Y sabe, hermano, desde el principio nosotros podemos ver cómo el Señor dejó ejemplo aún en el Antiguo Testamento, que es la sombra de las cosas espirituales, cómo el Señor instruía a las personas que quería hablarle. En el monte Horeb, el Señor le habló a Moisés, pero quiero leerles aquí en Éxodo, capítulo 24, versos 12 y 13. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamiento que he hecho para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Al monte de Dios. Esto es una sombra de lo que se debe vivir en este nuevo pacto. Moisés subió. Y sabe, hermano, que subir está dando a entender nosotros nos manejamos en un ámbito natural, pero el Señor dice, tienen que subir al ámbito espiritual. A veces estamos muy absorbidos, toda nuestra atención está solo en lo que está sucediendo en lo natural. Entonces el Señor nos dice, sube al ámbito espiritual. Allí vemos la importancia de la oración, la importancia de la búsqueda, porque si no lo natural, hermano, capta toda nuestra atención. Y como les decía el domingo, el Señor quiere que vivamos en la guía del Espíritu Santo, en la guía de Dios. Ahora, si nosotros no practicamos el hecho de buscar una comunión con Dios, entrar a ese ámbito espiritual, nos manejaremos con el razonamiento natural. Y de allí vamos a perder ese contacto de lo que Dios quiere direccionarnos para nuestra vida, para que vayamos creciendo. Por eso el Señor dice, aquel que me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, también estará mi servidor, y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Quiere decir que el Señor te puede tener un tiempo en un lugar, en una medida espiritual, podríamos decir así,
Pero llega el momento que el Señor te quiere llevar a otro lugar o a otra medida espiritual. Por eso el camino del Señor, hermano, no es para que nosotros estemos estáticos o estemos estancados, porque el Señor se mueve. Amén. ¿Cuánto se pueden imaginar ser un discípulo de Cristo? Si usted se imagina, se transporta allí al tiempo de los días de nuestro Señor Jesús, Él era una persona activa. Él hoy podía estar acá y ya, a lo mejor al otro día ya estaba en otro lugar. Amén. No era alguien estático, no era alguien, digamos, que se basaba por costumbre, y aún hasta las señales que hacía, las obras que él hacía, los milagros, las sanidades, hasta las hacía de forma distinta, en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba en movimiento. Y ese es el llamado que el Señor tiene para con nuestra vida y para con la iglesia. Mire, aquí hay una palabra profética en el libro de Miqueas, el capítulo 4. Esta palabra es para la iglesia y estos son los días. Dice: acontecerá que en los postreros tiempos, los postreros días, como dijo Joel también, el Espíritu Santo fue derramado, son estos tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabecera de monte, más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová. Venid, subamos. Nos está dando a entender que hay un nivel que es el nivel natural y hay otro nivel que es el nivel espiritual. Amén. Y todos nosotros, hermanos, estamos llamados a vivir desde el ámbito espiritual. Si usted puede leer allí, o podamos leer aquí en Romanos, el capítulo 8 y el verso 14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Tendríamos que ser guiados. Amén. Preguntarle a tu hermano: ¿te está guiando Dios? Moléstele un poquito para que reflexione. Todos los hijos de Dios deberíamos ser guiados por Dios. Ahora, hermano, si no tenemos el buen hábito de buscar esa comunión con el ámbito espiritual, seremos guiados por nuestros sentidos o solo por nuestros sentidos naturales. Pero el Señor nos quiere guiar con su voz. El Señor nos quiere guiar con su espíritu. Por eso nosotros debemos establecer una vida cotidiana, perseverante, de oración. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, allí es cuando la oración o el estar con Dios pasa a ser una necesidad para nuestra vida. La oración deja de ser solo para que Dios conozca mi petición o mis peticiones y pasa a ser un lugar donde busco la dirección de Dios para mi vida. Nosotros debemos buscar
que Dios esté ministrando nuestra vida. Aquí hay una palabra que quiero también compartirle. En Éxodo 25, 40, dice: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Usted está hablando de Moisés cuando él subió a ese monte y ha estado con el Señor allí. El Señor le mostró un modelo, le mostró un diseño. Moisés no vino a realizar cosas que se les parecía o cosas de su propia imaginación, sino que Moisés venía a realizar lo que el Señor le había mostrado en ese tiempo que él estuvo en el monte. O sea, lo que Moisés realizó en lo natural fue traído desde lo espiritual. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, estamos interconectados en tres niveles: nivel ministerial, nivel iglesia y familiar. Tenemos a un apóstol que es el perito arquitecto en lo ministerial, y todo apóstol debe buscar que realmente Dios esté allí mostrando todo lo que debe hacer con el ministerio. Ahora, el pastor debe buscar que el Señor esté direccionando lo que el Señor quiere para la iglesia. Por eso la palabra de Dios dice: sujétense a los pastores, a quienes tienen que dar cuenta. Entonces, en la iglesia, la responsabilidad de entender lo que el Señor quiere hacer con la congregación a nivel local, a nivel regional, es del pastor. Así que es una responsabilidad grande. Uno no puede venir y bueno, y vamos a hacer esto y vamos a... Se me ocurrió. Como dice alguno, buena idea. No, acá no estamos para buena idea. Acá estamos para entender lo que Dios quiere que hagamos. Entonces esa es la responsabilidad del pastor, y la congregación debe estar en la sujeción, en lo que enseña su palabra. Pero el tercer nivel es el nivel familiar. Y allí cabe la responsabilidad primeramente al varón, al padre, al esposo. ¿Por qué la palabra de Dios enseña que la esposa se sujete al esposo? ¿Cuánto quieren saber? ¿Para que el esposo haga lo que se le antoja? No. El esposo debe o tiene la responsabilidad de buscar el diseño para la familia. Debe entender las enseñanzas, que si estamos en el mismo espíritu, hermano, hay comunión. Lo que sucede con su familia está bien, digamos, unido con lo que la iglesia realiza si hay una dirección de Dios, porque es el mismo espíritu, es el mismo Dios. Entonces no es que una familia tiene una visión y el pastor tiene una visión distinta. No es que en una casa, y bueno, nosotros tenemos nuestra visión y bueno, la iglesia tiene su visión. No. Es un solo Dios. Un solo espíritu. Y si cada esposo toma esa responsabilidad, asume la responsabilidad, dice, bueno, yo tengo que buscar de Dios. No es cuestión de traer el sustento de cada día en mi casa y ya se terminó mi responsabilidad. No, eso es parte de la responsabilidad del varón, traer lo que en la casa es necesario.
Pero además de eso, la responsabilidad mayor cabe sobre el varón. Por eso el Señor mandó a la mujer a sujetarse al varón y mandó a los hijos a sujetarse a los padres, porque el varón tiene esa responsabilidad. No es para que el varón haga lo que se le antoja y bueno, diga, acá mando yo. No, no, el Señor no está de acuerdo con el autoritarismo. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que lo que se debe realizar en lo natural debe provenir de lo espiritual, debe provenir de una comunión con Dios, debe provenir de algo que Dios me está direccionando, ahí entendemos que es una responsabilidad. Y ya no vamos a orar solo por nuestras peticiones a Dios para decirle, Señor, bueno, mira que necesito esto. No, vamos a Dios, necesito que me guíe Dios. Necesito que me direccione. Necesito que me muestre, como les decía, un apóstol en lo ministerial, un pastor en lo que es la iglesia local o una iglesia regional. Pero un esposo, y qué bueno que estén allí, un solo espíritu, una sola carne, como dice la palabra, con su esposa, diciendo, Señor, acá lo que necesitamos es tu diseño, acá lo que necesitamos es tu modelo. Porque lo que se debe realizar en la casa es lo que se recibe desde lo espiritual. Por eso, hermano, vamos a encontrar muchos ejemplos en la palabra de Dios de personas que buscaron a Dios. La iglesia está llamada a presentarse delante de Dios y permitir que el Señor ministre su vida. Y si usted se pregunta, ¿cómo habla Dios? ¿Cuál es el idioma de Dios? ¿Cuánto quieren saber? El idioma de Dios es los pensamientos. Dios habla al pensamiento. Por eso la escritura dice en el libro de Corintios, déjenme ver si es primera de Corintios o segunda. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿lo podemos leer esta última parte juntos? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Póngase la mano en la cabeza y diga, tengo la mente de Cristo. Entonces, en su pensamiento, cuando usted está en la comunión con Dios, cuando usted está bajo la atmósfera de la presencia de Dios, lo que va a suceder es que Dios le va a hablar al pensamiento. Diga conmigo, el Señor me va a hablar al pensamiento porque tengo la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo significa ir recibiendo los pensamientos de Dios. Gloria a Dios. Y mire, hay una escritura acá que quiero leerla con ustedes en el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el verso 16. Dice, verso 15 vamos a leer. Verso 15. Hebreo 10, 15. Dice, así que por... a ver, déjeme buscarlo bien. Gloria a Dios. Quiero leerle esta palabra porque es muy importante. En la tablet recién la estoy entendiendo, así que por ahí, en algunas cosas, por ahí toco mal. Hebreo 10:15 dice, y nos atestigua el Espíritu Santo
porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En este nuevo pacto, lo que hace el Señor cuando nosotros estamos en esa comunión con el Señor, estamos bajo la presencia de Dios, estamos buscando de Dios, y esto debe ser, hermano, una práctica diaria. ¿Qué va a suceder allí? El Señor escribe su palabra en tu mente y en tu corazón. Se va a ir escribiendo. Por eso, hermano, el estar en la oración no es solamente hacer peticiones. El estar en la presencia de Dios es aprender, es ser ministrado por Dios, es entender su palabra. Cuando nosotros vamos captando que al estar en esa comunión con Dios, subir, como dice la palabra, es un tiempo donde recibiremos esos mandamientos, esas leyes de Dios que están vigentes en este nuevo pacto, en nuestra mente y en nuestro corazón. Corazón habla de ese punto de unión del espíritu con el alma. A eso se está refiriendo cuando dice corazón. Entonces, el estar en la presencia de Dios, hermano, es tan importante porque allí somos ministrados por Dios. Allí usted va a recibir esa palabra en su mente. Va a recibir esa palabra en su corazón. Y eso queda allí grabado a fuego. Yo me acuerdo en una de las películas que hicieron de Moisés, cuando el Señor estaba escribiendo los mandamientos, lo representaron bien en esa película, porque las tablas estaban así como en el aire, y venía fuego de Dios y escribía en la piedra. Me gustó ese ejemplo, ¿eh? Quedaba grabado en la piedra allí los mandamientos del Señor. Bueno, ahora en este nuevo pacto ya no son 2 tablas de piedra, sino que es nuestra mente y nuestro corazón. Allí graba el Señor a través de su Espíritu, su palabra. Entonces, la voz de Dios, hermano, es lo que el Señor le ministra a usted en su mente y en su corazón, y está de acuerdo con lo que dice la Biblia en el nuevo pacto. ¿Sabe que la Biblia es para corroborar si lo que hemos recibido en nuestra mente, en nuestro espíritu, es de Dios? Y en muchos de los casos, hermano, hasta que tomes confianza, el Señor te irá ministrando por textos bíblicos. Hasta que tú vayas tomando confianza y vayas conociendo cómo Dios ministra, entonces el Señor, para que tengas seguridad, Él te irá ministrando textos bíblicos. Entonces no tendrás duda que es Dios. ¿Por qué? Porque es lo que está escrito en la palabra. Y después que vayas madurando, ya el Señor te va a ir hablando de otra manera. Te va a hablar por visiones, porque el idioma de Dios son las visiones. Por eso Abraham veía visiones, por eso muchos siervos de Dios veían visiones, por eso Ananías vio en visión. El Señor habla en visión, que significa verás una imagen y irás entendiendo lo que Dios te quiere hablar por medio de esa imagen. Una imagen en tu entendimiento que viene ministrado por el Señor. Entonces, de esa manera, hermano, podrás ir recibiendo la voz de Dios de forma progresiva.
El Señor le dijo a sus discípulos, yo tengo muchas cosas que decirles, pero en este momento, en el nivel espiritual que están, en el tiempo que están, no pueden sobrellevar, pero viene el Espíritu Santo que le irá guiando a toda verdad. Esto significa que a medida que vas creciendo, el Señor te va hablando de cosas que ya puedes sobrellevar. El Señor no te enseña todo de una, sino que el Señor va viendo tu crecimiento, va viendo tu firmeza, va viendo lo que tú puedes sobrellevar y ahí el Señor te va hablando. ¿Cuánto quieren que Dios le hable? Bueno, si sos oveja, tienes que escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Sabe que hay muchos que relacionan el camino de Dios con, diciendo, bueno, yo estoy en el camino de Dios para que Él me bendiga, y punto. Yo estoy en el camino de Dios para pedirle lo que yo necesito. Eso es parte. Amén. Pero nosotros estamos en el camino de Dios. ¿Para qué? Para aprender a escuchar su voz y también, escuche acá, y también para ser guiado por Él. Y esto no es nuevo. Antes de la caída, ya Dios hablaba con Adán. Y luego de la caída, siguió hablando. Cuando Adán ya desobedeció, ya metió la pata, dice la palabra que la voz de Dios se paseaba por el jardín. Impresionante. Ya luego de que el hombre incurrió en pecado, Dios le estaba hablando. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor le habló a Abraham. El Señor le habló a Moisés. El Señor le habló a Isaac. Mire, vamos a encontrar la palabra de Dios llena de testimonio de hombres y mujeres como nosotros que el Señor le habló. Gloria al Señor. Tocale al hombro a tu hermano y decirle, Dios te va a hablar. Y Dios te va a seguir hablando. Gloria a Dios. Porque nosotros pensamos, hermano, que escuchar a Dios es para los súper espirituales. No, es para gente normal. Normalito, como usted, como yo. Así es Dios. Dios no habla, Dios no ministra. Dios habla de muchas maneras. Y qué bueno que nosotros entendamos que el buscar ese contacto con ese ambiente espiritual de la presencia de Dios nos va a llevar a que el Señor nos ministre, a que el Señor nos hable. Y el Señor, hermano, no te va a hacer perder tu tiempo. El Señor te va a hablar de cosas realmente importantes para tu vida. Te va a hablar para tu matrimonio, te va a hablar para tus hijos. Por eso el Señor dijo a los hombres, ustedes enseñen a los hijos la palabra. El Señor te va a hablar sobre tu llamado, sobre tu servicio. El Señor te va a hablar sobre tu unión con la iglesia. Hermano, cuando el Señor te comienza a ministrar, te va a hablar de cosas realmente importantes para tu vida, para la iglesia. Entonces, cuando tú comienzas a entender esto, hermano, te das cuenta que lo más importante no es que Dios escuche tu propia petición, que tiene su nivel de importancia, pero te das cuenta que eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú le puedas escuchar a Dios. Entonces, cuando vas a la oración, no vas pensando, ojalá que Dios me escuche. Sino que va a haber un cambio ahí. Dice, ahora, ojalá que yo pueda escucharlo. Que el Señor me pueda ministrar. Que Él me diga lo que me tiene que decir. Y si Él me tiene que corregir, que me corrija. Y si tengo que pedir perdón, pediré perdón. Pero yo quiero escuchar a Dios. Amén. Lo que se ministra en la iglesia, hermano, es algo similar. Fíjese
lo que dice la Escritura. También en el libro de Corintios, nosotros encontramos aquí una escritura, segunda de Corintios 3, verso 2. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escrita en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida, abierta, significa, por nosotros, escrita no con tinta, escuche, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. O sea, la palabra que se ministra en la iglesia no es un relleno. Lo que Dios está haciendo, cuando el predicador, la predicadora es direccionado por Dios, lo que Dios está haciendo es a través del Espíritu escribir. Escuche, si no, dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tabla de piedra como sucedió en los días de Moisés, sino en la tabla de carne del corazón. Describe la palabra. El Espíritu Santo graba la palabra en tu corazón, en tu mente. Y sabe lo que espera Dios de nosotros es que vivamos esa palabra. Porque esa palabra que se escribe en nuestro interior, si nosotros la ponemos en práctica, hermano, ese es un mensaje que la gente lo lee. Ese es un mensaje que está a la vista de todo. Porque acá, escuche, estamos dentro de un templo. Y nos vemos nosotros y alguno que escucha por algún medio. Pero cuando usted sale de este lugar con la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, que se grabó en su corazón, que se grabó en su mente, y usted la vive allá afuera, otra gente está viendo la palabra. Solo porque usted la vive. Ese es el propósito de Dios. Por eso el apóstol o los apóstoles veían la necesidad de una búsqueda en la presencia de Dios. En Hechos capítulo 6, verso 3, cuando ellos estaban sobrepasados de muchas ocupaciones, ellos dijeron, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra, la oración. Qué bueno cuando nosotros, hermanos, sentimos la responsabilidad de no venir a dar una clasecita acá. Vamos a dar una clasecita, unas palabras de aliento, vamos a palmear un poco la espalda de los creyentes para que sigan adelante. No. Cuando una persona que está sirviendo a Dios y realmente entiende que lo que tiene que hablar debe ser de parte de Dios, debe ser revelado por Dios, ve la necesidad de la oración. Ve la necesidad como vieron los apóstoles, diciendo, no podemos estar ocupados en tantas cosas, porque no podemos orar, porque no podemos subir a ese monte. Vamos a delegar, vamos a encargar a otro este trabajo y nosotros vamos a meternos allí en la oración, porque si nos metemos en la oración vamos a poder ministrar palabra de Dios, palabra del Espíritu que será escrita en los corazones de aquellos que la escuchan. Los apóstoles vieron acá una necesidad. Ellos no dijeron, bueno, vamos a repetir algunos mensajes que escuchamos por allí. Yo como se usa ahora se escucha el mensaje de internet y después vienen y lo predican. Y saben si es Dios el que le está dando. Por eso hay veces que
Hay prédicas que no tienen fuerza, como que se escucha todo lindo, pero no. Es como que no llega porque es una predicación copiada de otro. Pero cuando tú recibes lo que tienes que ministrar, eso, hermano, aunque sea sencillo, eso llega a los corazones. Eso ministra las vidas. Por eso nosotros debemos entender la necesidad de subir al monte. En el libro de los Hechos, el capítulo 1, verso 13, dice, y entrando subieron al aposento alto. Allí estamos viendo también que ellos tenían una palabra, pero ellos dijeron, vamos a subir. Vamos a buscar un lugar aparte. Y esto ya lo hicieron como congregación. Y allí perseveraban en oración para recibir lo de Dios. Y como ellos subieron y estuvieron allí esperando, el Espíritu Santo vino y los llenó, profetizaron, hablaban las maravillas de Dios. Allí ellos recibieron lo espiritual. Y con lo espiritual que ellos recibieron, luego ministraban. Por último, quiero leerte aquí en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, tenemos aquí un texto muy hermoso en el capítulo 1. Vamos a leer el verso 5 y el 6. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes, nos lavó con su sangre. Eso significa que estamos autorizados por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo, de entrar a ese ámbito espiritual. En el verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando él estaba allí, yo hoy estaba pensando en esto, ¿no? Porque a Juan, como no lo pudieron matar con el aceite hirviendo, lo llevaron a la isla, donde llevaban a la gente para que se muera, porque era desértica. Entonces yo me imagino a Juan llegando allí en la barca, viendo el panorama, no hay agua, no hay comida, eso se veía en lo natural. Pero él dijo, algo Dios va a hacer acá. Algo Dios va a hacer acá. Y se metió en el ámbito espiritual. En el original dice, llegué a estar en el Espíritu. O sea, él dejó de quizás de preocuparse por lo que le estaba sucediendo, lo natural, que era realmente grave porque no tenía agua, no tenía comida, iba a estar solo en una isla desértica y sabía que lo habían llevado ahí para que se muera. Realmente Juan tenía problemas, pero él dice que él se metió, él llegó a estar en el Espíritu, y cuando se metió en ese ámbito del Espíritu, él escuchó la voz de Dios. Él escuchó la voz de Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que salir de ese ámbito de problemas, de ese ámbito de las cosas que nos van sucediendo cotidianamente. Tenemos que salirnos y meternos a ese ámbito espiritual y decir, yo quiero escuchar a Dios. Yo quiero saber lo que Dios habla de esta situación. Yo quiero saber lo que Dios dice para esta hora. Yo quiero saber lo que Dios va a hacer en medio de esta dificultad que estoy pasando. Y Juan escuchó la voz de Dios. Y tú también la vas a escuchar. Amén. Porque las ovejas, ¿qué pasa? Oyen la voz de su pastor.
Gloria a Dios. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Conocen su voz. Y dice la palabra que allí el Señor le comenzó a revelar las cosas de la iglesia, le comenzó a dar mensaje. Mire, fue extraordinario. Cuando más, escucha acá, cuando más fuerte las pruebas, más grande lo que Dios va a hacer en tu vida. Y una de las cosas, hermano, que puedes tener confianza es que el Señor se adelanta a las cosas que te pueden hacer. El Señor ya tiene, un día el Señor me dio un mensaje, el plan de Dios en medio del plan del enemigo. Que el enemigo puede, como con Juan, ¿no? El enemigo quería matarlo a Juan. Pero Dios tenía un plan en medio de ese plan. Y un plan de victoria. Entonces el Señor no es que le toma por sorpresa lo que la gente te puede querer hacer o lo que puede intentar hacerte. Al Señor no le toma por sorpresa. Por eso cuando tú estás allí rodeado por circunstancias, por cosas negativas que te están haciendo, lo mejor que puedes hacer es meterte en oración, meterte en la comunión con Dios, buscar, estar en ese ambiente espiritual, porque allí Dios te va a hablar, allí Dios te va a direccionar en lo que tienes que hacer. Y seguro será un plan de victoria. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso David, dice la palabra, que David consultaba. Primera de Samuel 23, 1 y 2 dice, y dieron aviso a David, diciendo, he aquí, los filisteos combaten en Keila y roman las eras, y David consultó a Jehová. Qué lindo es no acelerarte, es mantenerte calmado. Cuando te viene una lucha, cuando te viene una prueba, consultar a Dios. Señor, ¿y esto? ¿Qué hago? David tenía el hábito de consultar a Dios. Y como él consultaba a Dios, el Señor le direccionaba. Y por último, quiero leerte aquí el Marco, que es nuestro ejemplo perfecto. Capítulo 1, verso 35. Dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino esa unción tan poderosa que habitaba en Él. Desde que amanecía ya la gente le estaba llegando. Entonces Él decía, el único momento que tengo es a la madrugada. Entonces aprovechaba cuando la gente dormía. Él oraba. Él se metía allí en esa comunión con su Padre. Y dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él le dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he sido enviado. Mira si él no estaba direccionado. La presión del grupo le podía hacer quedar en un lugar que el Padre ya no quería que esté. Acá todos te están buscando. No, pero yo estuve con mi Padre. Y mi Padre me direccionó que ya tenemos que ir a lugares vecinos. Amén. No, pero acá la gente te quiere escuchar, acá la gente quiere... No. Lo que él recibió desde lo espiritual, lo manifestaba en lo natural. Y dice la palabra, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Ahí en esa comunión con el Señor, con el Padre, ya él pudo ver lo que tenía que hacer, dónde tenía que ir y lo que iba a suceder. Entonces, lo que el Señor Jesucristo hacía en lo natural, lo traía desde lo espiritual, desde su comunión con Dios. Y ese es un diseño perfecto. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús.
Si nosotros queremos que nos vaya bien en lo natural, debemos traer desde la guía de Dios y hacer en lo natural. Los muchos fracasos, las muchas frustraciones, las cosas que nos salen, son aquellas que en muchos de los casos se hace apresurado, se hace con una idea propia, sin realmente consultar a Dios, sin realmente buscar la confirmación de Dios. Entonces después las cosas no salen como pensábamos y eso nos trae problemas. Pero si nosotros entendemos que si queremos que las cosas nos salgan bien, debemos buscar que desde lo espiritual el Señor nos vaya direccionando, porque Él nos capacitó para que escuchemos su voz. Él dice en su palabra que todo hijo, toda hija debería ser guiado por Dios. Mira, hermano, tú no tienes que convencerle a Dios a ver si Él me guía. No, Él quiere guiarte. Él quiere guiarte. Y cuánto más si Él te ve que tú estás buscando su guía. Señor, mi hogar, ¿cómo Señor, conducirme con mi esposa? ¿Cómo conducirme con mis hijos? ¿Cómo conducirme en el hogar? ¿Cómo conducirme en el negocio? Y tú traerás desde lo espiritual ideas que vienen de Dios, guianza que vienen de Dios, y luego tú comienzas a aplicarlo en el ambiente natural y eso te va a salir bien, porque todo lo que viene de Dios, el Señor hace que todo se ordene, todo sea suplido para que se logre. Amén. Cuando Moisés vio el diseño del tabernáculo, él dijo, hay que hacer esto. Los recursos vinieron. Amén. Por eso cuando tú recibes algo de parte de Dios para tu familia, para tu negocio, y es realmente lo recibiste desde tu búsqueda, de tu comunión con Dios, hermano, los recursos que necesitas van a estar. Porque Dios hace todo completo. Amén. No te dice, hace esto y arreglátela como podés. No, cuando es de parte de Dios, el Señor te va a direccionar, pero también te va a suplir. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Te va a dar la fuerza, te va a dar la sabiduría. Mire, el Señor hace las cosas completas. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Yo le invito a estar de pie. Creo que no ofrendamos todavía. Vamos a ofrendar. Vamos a dar para Dios aquello que han dispuesto en su corazón. Gloria a Dios. Tenemos varias cosas que realizar. Esté orando por todo lo que el Señor está poniendo como sentir en mi corazón de ir realizando aquí en la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos que hacer unas reparaciones ahí de nuestra radio. Queremos hacerle unas cositas aquí a la plataforma. Queremos comprar más silla. El Señor va a ir proveyendo todo. Gloria a Dios. Usted ore al Señor, que Dios supla todo y el Señor también va a bendecir su vida. Amén. Todo lo que han dispuesto en su corazón dar, pueden pasar y dar. El domingo nos faltó silla, pero ya compramos un poquito más de silla y vamos a seguir comprando. Amén. El domingo había aquí gente parada porque no nos alcanzó la silla que teníamos. Gloria a Dios. Bendito problema. Así que vamos a seguir creciendo en la obra del Señor. Hay algo pendiente que estoy esperando para reparar los dipolos de la radio, que también es necesario recurso para eso,
pero estoy creyendo que para todo el Señor va a estar proveyendo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pueden retirar nomás la mesa de las ofrendas. Y quisiera, hermano, para no extendernos mucho, si usted puede venir aquí adelante, si usted recibe la palabra, si usted dice, Señor, yo quiero aplicar este diseño divino de buscar desde tu presencia, que tú me vayas direccionando, que tú me vayas guiando. Yo quisiera invitarte, hermano, a que pase y que tome la mano de tu hermano, de tu hermana, y vamos a hacer una oración general. Pero en esta dirección, diciendo, Señor, yo quiero aplicar estos principios, quiero seguir tu ejemplo, quiero buscarte desde temprano. Todo lo que tengo que hacer, Señor, sea en mi hogar, en mi familia, en mi negocio, en el servicio, en la obra tuya, Señor, que lo pueda recibir desde tu presencia. Y si tengo que subir por encima de los problemas que estoy pasando, si tengo que subir desde este ámbito natural a ese ámbito de tu presencia, Señor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame que sea una práctica diaria. Porque, Señor, yo quiero ser guiado por ti, quiero ser guiada por ti. Aleluya. Y el Señor va a ministrarte una gracia. Él va a ministrarte una gracia para que tú le puedas buscar. Para que tu oración no sea solamente ir a pedir, sino que tu tiempo con Dios sea para consultar, para pedir guianza de Dios. Oh Ramaya Kandarabakaya, oh Shamaramai Kandaramai Shorama Kandarabakaya, oh Shamarabakandarabakandarabakaya. Aleluya, aleluya, aleluya. Como esposo, dile, Señor, quiero la guía como esposo, como padre. Quiero la guía, Señor, en la parte económica, en el trabajo, en el negocio. Aleluya, los jóvenes. Señor, en este tiempo, en esta etapa, guíame para aprovechar bien el tiempo. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque estamos ante tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de diseño. Tú eres un Dios que guía, Señor. Que en este momento tu presencia, Padre, esté sobre cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, para que cada uno de ellos, Padre, pueda practicar esta palabra, pueda seguir tu ejemplo, Señor, aún de temprano, Señor, estar delante de ti, Señor, buscando, para que las presiones de los problemas ni de las presiones de grupo influencien sus decisiones, Señor, sino que Señor, ellos puedan estar, Señor, entendiendo tu voluntad para sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, que la presencia de tu Espíritu esté ministrando, Señor, y sean guiados por ti, como dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, todo hijo de Dios, toda hija de Dios, guiado por ti, Señor. En el nombre de Jesús, para eso, Señor, tú has enviado al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora tú estés ministrando, Señor, estés impartiendo gracia, estés impartiendo, Señor, esa gracia para que puedan estar en tu presencia, para que puedan entrar, Señor, en ese ámbito de tu presencia,
presencia, en la comunión de tu Espíritu, Señor, y allí le estés ministrando, allí ellos puedan escuchar tu voz, allí puedan ver visiones en el nombre de Jesús, allí puedan guiar sus pensamientos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ministralo, Dios, ministralo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que en esta hora, Padre, en esta hora tu presencia imparta una gracia para aplicar estos principios, Señor, de subir a ese ámbito del Espíritu y buscar de ti, Señor, buscar de ti cada día, que no nos acostumbremos a un lugar, Señor, sino que podamos, Señor, podamos seguirte, Señor, podamos crecer, Padre. Y si tú nos quieres llevar a otro nivel o nos quieres dar otra responsabilidad, Señor, que estemos sensibles a lo que tú, Señor, quiere hacer con nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Ahí está ministrando el Espíritu Santo, ahí está ministrando el Espíritu Santo, ahí está ministrando el Espíritu Santo. Aleluya, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Deje que este ambiente de la presencia de Dios se impregne en su vida, este ambiente de la presencia de Dios se impregne en su vida. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe, adore a Dios. Aleluya, aleluya. Su presencia está en este lugar, su presencia ministra, oh, su presencia te direcciona. Oh, gloria, gloria. Te alabamos, Dios, te bendecimos, te damos gracias, Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar, te damos gracias, Padre, te damos gracias porque tú nos quieres direccionar, tú nos quieres guiar, tú nos quieres mostrar. Te damos gracias, Padre, ayúdanos a presentarnos delante de ti, ayúdanos, Padre, a consultarte, ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser guiados por ti. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, porque tu guía es garantía de victoria, tu guía, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Oh, está la presencia de Dios fuerte, fuerte está aquí, la presencia de Dios fuerte. Oh, hay fuego de Dios, puedo percibir en mi espíritu que hay vida que están recibiendo fuego de Dios ahora. Aleluya, aleluya, gloria. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Denle un aplauso a la presencia de Dios. Aplauda la presencia de Dios en este lugar. Denle fuerte ese aplauso a la presencia de Dios. Alabe a Dios, alabe a Dios. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Quema la presencia de Dios. Quema la presencia de Dios. Quema la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta aquí la reunión, hermano. El Señor les continúe bendiciendo.